Muy bien, nosotros hemos estado estudiando el libro de Nehemías y no hemos podido salir de la oración de Nehemías, ¿ya? Pero cuando llegamos a la oración de Nehemías, llegamos a una parte doctrinal fundamental para la iglesia del Señor, y siempre que uno llega a un tema así, hay que como que encajonarse, ¿verdad? Como que estacionarse un poquito, porque hay doctrinas que son de mucha importancia, sobre todo para la salvación y para el desarrollo de una vida cristiana sana. Entonces, ¿a qué doctrina dedicamos nosotros? A la doctrina del arrepentimiento. Así que nos vamos a empezar a olvidar un poquito de Nehemías, vamos a hacer como un paréntesis en el estudio del libro de Nehemías y vamos a darle un poquito más de frente digamos, a la parte más fundamental de la doctrina del arrepentimiento, porque si quisiéramos estudiar la doctrina del arrepentimiento, nos vamos a tener que olvidar por varios meses del libro de Nehemías, y no es la idea. Así que vamos a hacer como un pequeño paréntesis y vamos a reforzar los aspectos, digamos, más importantes de la doctrina del arrepentimiento, como dice el libro de Hebreo, para que no echemos otra vez el fundamento, acuérdense que ese es nuestro fundamento, del arrepentimiento de obras muertas. Así que siempre hay que revisar cada cierto tiempo en la vida cristiana cómo está el edificio que estamos edificando, cómo está ese fundamento firme, si todavía es Cristo y si sobre esa roca estamos edificando. Así que vamos a capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y vamos a leer un versículo muy importante que nos dejó el Señor Jesucristo, que es casi las últimas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y dice en el capítulo 24, verso 45. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y este es el versículo que nosotros queremos ver ahora, el versículo 15, dice, y se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que voy a comenzar inmediatamente con lo que yo llamo la pregunta del millón. ¿Qué es lo que estamos nosotros predicando? ¿Qué estamos nosotros enseñando cuando hablamos del Evangelio? ¿Estamos predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo? ¿O estamos haciendo un evangelio light, un evangelio liviano? Vengan todos a Jesús, que Jesús los ama a todos, y Dios tiene un propósito en tu vida. ¿O estamos diciendo lo que el Señor nos enseñó? Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y creer, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es el evangelio que estamos predicando? Bueno, aquí dice que el Señor le encargó, y casi las últimas palabras que el Señor dijo, las reservó para el final de todo su ministerio, después que resucitó, y le dijo a sus discípulos, cuidado muchachos, con lo que ustedes me vayan a predicar al mundo. No me vayan con un evangelio falso. Vayan a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. La palabra arrepentimiento es una palabra que ya casi no se conoce en el mundo cristiano. Y algunos piensan que la palabra arrepentimiento no es de ellos, sino que es de otras personas medio raros. Pero el evangelio que el Señor Jesucristo mandó a predicar es el arrepentimiento. Por eso es que nosotros predicamos que Jesucristo murió. Y murió por nuestros pecados. Y que Jesucristo fue sepultado conforme a las Escrituras por causa del pecado. Y que Jesucristo resucitó triunfante sobre el pecado al tercer día. Y Él nos manda que nosotros lleguemos a este evangelio. No existe ninguna fe en el mundo
que no tenga arrepentimiento. Hablar de fe sin arrepentimiento es hablar de una fe ficticia, una fe falsa, una fe engañosa. No se puede, es inseparable la palabra arrepentimiento de creer. Yo no puedo decir, yo le creo tanto a Dios, pero no me he arrepentido todavía, quizás algún día me voy a arrepentir. Por eso que es muy importante que entendamos muy bien lo que significa la palabra arrepentimiento, porque las palabras más importantes de la palabra de Dios, Satanás ha logrado falsificarlas. Y cuando se habla de arrepentimiento, todos piensan en otra cosa. Por ahí dice, la religión popular dice, el que se arrepiente se salva. Y nosotros cuando escuchamos eso decimos, está bien lo que dice, pero no es lo que ellos quieren decir. No es lo que ellos quieren decir. La palabra arrepentimiento es inseparable de la palabra fe. No existe la palabra fe sin la palabra arrepentimiento. Por eso que cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio, lo pueden ver en sus Biblias, en Lucas 1:14, dice que Él comenzó predicando el Evangelio la primera vez y dice que Él decía, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué fue las dos palabritas que dijo primero? Arrepentidos y creer. No dijo creer y arrepentidos tampoco, porque yo no puedo creer si no me arrepiento. Por eso que como hemos visto, las últimas palabras del Señor Jesucristo fue, vayan al mundo y díganles que se arrepientan y díganles que hay perdón de pecados. Porque bueno, obvio, Cristo murió y el arrepentido puede ser salvo por esta causa. ¿Ya? Jesús vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Y una de las cosas más fundamentales es esta, ¿ya? Que en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, versículo 12, cuando el Señor Jesucristo iba y se juntaba con los publicanos, que eran los hombres que no cumplían la ley de Dios, que no iban al templo, se juntaba con todas esas personas, entonces la gente se admiraba y los religiosos decían, oye, mire con la gente que se junta al Señor, la gente que está hablando. Y entonces dice el versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor Jesucristo no vino a una sociedad de hombres santos, perfectos, que nunca pecaron. Jesucristo vino a un mundo corrompido, un mundo apartado de Dios. Y dice en el versículo siguiente, dice, id pues, y aprendiendo lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, no he llamado justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si nosotros no tenemos esto muy clarísimo, es muy probable que podamos empezar a desviar, aunque sea un poquito, del verdadero Evangelio. Nosotros, el Señor Jesucristo vino a llamar justos al arrepentimiento. ¿Ya? Nosotros leemos en Segunda de Pedro, a mí no lo busquen, no me gusta mucho leer directamente la Escritura porque así nosotros estamos viendo, ¿ya? En Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. ¿Y qué más dice? No queriendo que ninguno perezca, que no se vaya nadie al infierno, solo Dios quiera, sino que todos, sin excepción, todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que este mundo proceda al arrepentimiento. Por eso que el apóstol Pablo, aunque era muy religioso, aunque trataba de guardar la ley al 100% según él, en un día se da cuenta que él es un hombre pecador. Y él dice, palabra fiel y digna de ser escuchada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Así que esta es una doctrina muy importante y nosotros tenemos que cada cierto tiempo
afirmándonos en esta doctrina. El pasado jueves estuvimos viendo que es una doctrina que nos afecta en nuestra vida diaria de creyentes. Y a través del arrepentimiento, nosotros ya como creyentes podemos ir sacando todas las cosas que son anticristo, las cosas que no son del Señor. Y podemos ir depurando nuestras vidas y pareciéndonos más al Señor, en gran parte, también por el arrepentimiento, es decir, cambiando algunas formas que nosotros tenemos. Es necesario siempre recurrir a la definición de arrepentimiento, y dijimos que arrepentimiento estaba en dos palabras hebreas y una palabra griega. La palabra arrepentimiento nahum, significa cambiar de mente, cambiar de planes, cambio de pensamientos, eso significa. Y también estaba la palabra shuv, y ya dijimos que significaba volverse a Dios. Es una vuelta en 180 grados. ¿Quién sabe lo que es una vuelta en 180 grados? Que si yo estoy mirando para allá, quedo mirando para el otro lado. ¿Ya? Doy una vuelta en 90 grados hasta ahí y dejo mi pecado, y cuando ya dejo mi pecado me acerco a Dios para que me ayude a que el pecado no me agarre de nuevo y no me haga un esclavo. Es decir, el arrepentimiento incluye dos cosas. Primero, dejar el pecado. Es una decisión que yo puedo tomar automáticamente. Yo saco todo lo que es pecado, lo que envuelve con el pecado, tomo la decisión, y como yo no puedo seguir ahí, entonces voy y le digo desesperadamente: Señor Jesucristo, ahora que yo lo dejé, yo quiero que tú me ayudes y que tú seas el todo para mí. Y si yo llegara a tropezar de nuevo, el Señor me vuelve a levantar. Porque es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que saber en cuanto a la doctrina del arrepentimiento, que el arrepentimiento lo da Dios. Hay muchas personas que dicen: más adelante yo me voy a arrepentir. Esa es una mentira muy grande del infierno. Yo no me puedo arrepentir cuando a mí me da la gana. El arrepentimiento viene y procede de Dios cuando Él nos da el arrepentimiento. Vamos a examinar algunos versículos muy importantes en la Biblia. Por supuesto, no lo busquen, Filipenses, ya lo mencioné, 2:13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿Tiene que haber una persona que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, que no tiene seguridad de su salvación? Yo quisiera decirle que Dios puede producir en ti el querer dejar el pecado. Nosotros no queremos dejar el pecado. Nosotros amamos más el pecado de Dios. La Biblia dice que en el postrero día habrá a hombres amadores de los deleites más que de Dios. El avaro no quiere dejar sus cosas. El corrupto no quiere dejar sus cosas. La persona no quiere reconocer que tiene un pecado porque no quieren dejarlo. No quieren dejarlo. Pero realmente nosotros podemos, sí, porque Dios nos puede ayudar a dejar el pecado. ¿Cómo? Bueno, Él produce el poder dejar el pecado. Ahora, es muy interesante cómo Dios produce esto, cómo Dios lo hace en la vida de nosotros, cómo Dios actúa en la vida de nosotros. Les invito a leer en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 31. Y aquí vamos a entender esta parte tan importante, tanto para los que enseñamos el arrepentimiento, como para los que todavía no se han arrepentido, que es algo que viene de Dios. Aquí estaban hablando ellos acerca de que ellos fueron a predicar, le estaban hablando a los judíos que ellos fueron a predicar a la gente que no era judío. Y la gente que no era judío comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Y dice el capítulo 5, en el versículo 31, dice: a estos Dios, a los que no son judíos, a estos Dios, dice, hablando del Señor, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Y qué más dice? ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El Señor al pueblo, digamos el pueblo contumaz,
el pueblo rebelde, el pueblo que crucificó al Señor. Dios lo puso como el ejemplo máximo de arrepentir, que pudieran arrepentirse. Por eso él oraba por ellos, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ellos creían que era una gran cosa y en cierta medida ellos pensaban que Dios tenía que perdonarlos a ellos porque eran su pueblo y en cierta medida también tenían razón en eso. ¿Ya? Y entonces a ellos no les cabía en la cabeza que Dios perdonara también a los gentiles. Y como les decía al principio, en el capítulo 11, ellos estaban contando, en el capítulo 11 de Dios, que Dios también perdonó a los gentiles. Y dice el versículo 18, entonces, oídas estas palabras, oídas estas cosas, ellos se callaron, y dice, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles, ¿qué dice? Ha dado arrepentimiento para vida. Es un principio muy importante en la palabra de Dios que nosotros no podemos pasar por alto. Yo sé que nosotros no queremos arrepentirnos cuando estamos en el pecado, porque la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y no queremos dejar, y no solamente no queremos, sino que no podemos. Estamos aprisionados. Y vemos que eso nos lleva a destruir nuestra vida, a veces nuestra salud, a veces nuestra familia, a veces nuestro trabajo, a veces nos lleva a la ruina total el pecado. Y nosotros nos damos cuenta que quisiéramos arrepentirnos. Y muchas veces la gente hace la parodia como que se arrepiente y ven que le ha ido tan mal en su vida y dice, yo no quiero más esta vida para mí. Entonces ahí está el drogadicto que no puede dejar la droga. Y dice, yo quiero dejar esta droga, pero no puede. No puede dejarlo. No hay poder. ¿Y sabe por qué no puede? Porque Dios no le ha dado un arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento viene de Dios. Dios da el arrepentimiento. Vamos a ver un poquito también cómo lo da, para que nosotros lo entendamos y para que el arrepentimiento sea más asequible. Nosotros que predicamos le hagamos más fácil a las personas que reciban ese arrepentimiento que Dios quiere dar. Ahora, ¿cómo da Dios el arrepentimiento? Vamos a ir un poquito a Juan, capítulo 16. En el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo está explicando, ¿ya?, que Él se va a ir, pero no va a dejar al mundo huérfano, sino que Él va a volver, pero va a volver en la persona del Espíritu Santo. Y dice el versículo 7 del capítulo 16 de Juan, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, dice que él vendrá y os lo enviaré. Versículo 8. Ahora vamos a ver. El Señor Jesucristo se fue. El Señor Jesucristo primero envió a Juan el Bautista para que la gente se arrepintiera antes de escuchar el mensaje. El mensaje de Juan el Bautista fueron 6 meses predicando el arrepentimiento de pecados. Y él le decía a la gente, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ya está el hacha puesta a la raíz del árbol, y el que no da un fruto será echado al fuego que nunca se apaga, ofreciéndoles el infierno a aquellas personas que no dejaron su pecado, ni siquiera el pecado. Y la gente venía a Juan Bautista desesperados, y decía, ¿qué haremos? Y él le decía, cambien de vida, dejen lo malo y hagan lo bueno. El que robaba ya no robe, el que extorsionaba no extorsione, etcétera, etcétera. Y entonces él los bautizaba con el bautismo del arrepentimiento. Cuando el Señor Jesucristo vino, ya el camino estaba preparado, porque había una profecía que decía que Juan el Bautista iba a enderezar el camino para que viniera el Señor. Y el Señor encontró un camino un poquito más derecho en Israel. Encontró personas dispuestas a arrepentirse. Y esas son las personas que fueron las que se convirtieron al Señor, las que tenían la disposición. Así que podríamos decir que Dios le da el arrepentimiento a las personas que estén dispuestas a arrepentirse. A las personas que estén dispuestas a creer que Dios le va a dar lo que ellos no pueden hacer.
arrepentirse verdaderamente de sus pecados para que haya un cambio en su vida.